Me gusta venir aquí al santuario de Guadalupe desde que se inició las fiestas guadalupanas. He estado viniendo precisamente para encontrar un lugar donde haya tranquilidad, donde encuentre paz, como puedo hacerlo, por ejemplo, en el monte, en el campo, en la playa, en el museo, en una sinfónica, en algún lugar. Pero aquí vine y encontré tranquilidad en esos días angustiosos en que sucedió el accidente de tránsito. Y pues bueno, de alguna manera he encontrado estabilidad emocional y la oportunidad de acercarme más a la meditación, como lo hacía Marco Aurelio, o al autoanálisis, como lo recomiendan los programas de Alcohólicos Anónimos, a la oración, a la meditación, al ayuno, como lo recomienda el paso 11 de AA, que fue de alguna manera donde yo encontré más tranquilidad, más entendimiento. Y en ese sentido, pues, he entendido que lo que eres, lo que sientes y lo que comes y lo que tomas es lo que te enferma. Por ello es importante conocernos, saber qué tipo de sangre somos, qué funciona mal en nuestro organismo. Hay quienes traen parálisis cerebral, alguna plegia como hemiplegia, cuadriplegia, etc. Debemos saber pues qué nos hace daño, qué alergias tenemos, ¿no? Una vez que en casa nos ayuden a conocer nuestro cuerpo, cómo interpreto lo que emocionalmente siento, qué daño me hacen algunos alimentos y algunas bebidas, entonces podré enfrentar la vida. En casa debemos saber qué o quién es un estoico. Nos deben enseñar física cuántica, neurociencia, evangelios secretos, herbolaria, deportes y en general cultura, literatura, música, pintura, etc. Ninguna de estas cosas me enseñaron. Ya sabrán lo que sufrí. Mi camino por la vida fue un páramo, un desierto por el que pasé con los bolsillos rotos, con la mente vacía. En mi pubertad me di cuenta que algo no estaba bien en mi mente. En mi adolescencia me percaté que mi cerebro no conectaba con el córtex. Caminaba solo con la región reptiliana y a veces con la límbica. Al hacer contacto con el alcohol salió la basura que de niño había absorbido. A los 33 años mi desconcierto me llevó a AA. Aún no estaba preparado. Soy el tipo de gente que sufre esos 12 años que dice la literatura hasta que cansado, a huevo tengo que regresar. Dentro de los grupos de AA toco fondo y la psicosis aflora, ansiedad, desesperación, neurosis, bipolaridad, etc. El alcohólico que pasa la fase 30 de la alcoholomanía, tabla del Dr. Jelinek, toca fondo andando activo. Conoce, como dice el capítulo 11, lo que es la desesperación, la frustración, el aturdimiento y el terror. Lo mismo que sentí dentro de los grupos, eso es tocar fondo y eso es lo que los lleva a AA, a los alcohólicos. Por más de 19 años dentro de AA, sufrí mucho hasta que llegó la bendita pandemia. Esta me obligó al encierro, a ya no ir a los grupos y me empecé a curar. Conocí los evangelios secretos, entendí mejor la física cuántica, me adentré en la neurociencia, en el estoicismo y hoy me estoy adentrando en la neuroherbolaria. Entendí a Jesús hombre, al Jesús histórico, y me di cuenta de la grandeza de su mensaje y sabiduría. Con esto no quiero decir que hice puente con él, no. Entendí la vida y me entendí. El paso 11 lo practiqué imaginándome estar al lado de Jesús, en el Getsemaní,
haciendo oración, meditación, autoanálisis y ayuno, debido a que Julio Salgado me regaló un librito de 8 páginas que se llama 5 minutos de oración, que la Iglesia Católica imprime y vende a sus feligreses. En ese libro leí que Jesús oró por más de 3 horas pidiéndole a su poder superior que le ayudara a salir del pozo. ¿Se acuerdan que les dije que toque fondo? En el Evangelio de Judas se lee que Jesús le pidió que lo balconeara ante el emperador y los dueños de la iglesia. Jesús sabía lo que iba a suceder, por eso le pedía a Dios que le ayudara a aguantar el trancazo. Cuando Judas llegó, besó en la mejilla a Jesús y esa era la señal para que los soldados supieran quién era a quien debían aprender. Los dueños de la iglesia le dieron 30 monedas a Judas después de la detención y ahí fue su error. Judas sufrió una depresión que lo llevó al suicidio, se colgó. En cambio, Jesús se dejó aprender y con huevos no dejó que Pedro y los demás acompañantes se pelearan contra los soldados. Los apóstoles eran buenos para los chingazos, eran estoicos y esta filosofía enseña a la preparación física. Conocer a Jesús terrenal me dio la oportunidad de crecer. Tomar vitamina B6 me limpió la mente. Jelinek recomienda vitamina B12, jugos de naranja y baños para disipar los diferentes psicosis. Quienes llegan al alcoholismo no pueden vivir experiencias, pueden vivir experiencias de la psicosis tipo Korsakoff. El drogadicto alcanza muy rápido las fases de la tabla de Jelinek, pues sus psicosis le afloran en cada pasón. Al siguiente, el bajón es mal consejero. El bajón es una de las principales causas de suicidio. ¿Qué sustancia, comida, semilla o líquido te puede provocar un bajón? ¿Puede una vivencia mal interpretada darte un bajón? Si tienes algún trastorno emocional, el mal comer, tomar o drogarte te puede llevar al suicidio. Casi todos buscamos un escape al estado emocional que siempre es por una mala interpretación de las cosas. Si eres político con una infancia a inicios de la juventud de los 6 a los 16 años con heridas del alma o trastornos emocionales, malinterpreta los hechos y actúas en forma criminal. Si tienes sangre positiva, te enfermas más y lo que comes te puede hacer daño. Si tienes un trastorno mental, cualquier droga o alcohol te hará daño y en lugar de suicidarte, ordenarás matar. O matarás tú mismo. Los eventos que he ido conociendo desde Bonifacio Salinas Leal en Baja California Sur me han dado la pauta para conocer el comportamiento del ser humano. En 1967 me prometí conocer el comportamiento humano y por fin puedo decir con alegría que apenas me estoy conociendo y al mismo tiempo entiendo por qué tal o cual persona se comporta como se comporta. En 33 años de periodismo he visto eventos donde participan los gobernadores con diferentes causas. He estudiado lo básico de las enfermedades psicosomáticas y la neurobiología de la violencia. No soy terapeuta, psiquiatra, psicólogo, teólogo o científico, ni pretendo serlo. Solo cuando andaba borracho intentaba hablar de todo, sin saber nada. Lo que sí me he dado cuenta es que muchos que se dicen profesionistas o técnicos son realmente unos estafadores. Contraté a una neuropsicóloga, pero nomás vino, vio el problema, cobró y ya no volvió. He ido con 5 mecánicos el último mes y los 5 me han estafado. Y 3, además de no arreglar el carro, me robaron. 1, dinero. Otro me vació la cajuela y el tercero se robó las 2 piedras de los catalizadores. Uno más le quitó el termostato y me cobró por una base del amortiguador que no puso. Además canceló la calefacción del auto. El comportamiento criminal de estos sujetos se debe a sus enfermedades psicosomáticas. La enfermedad psicosomática, según mi experiencia, se debe a la mala alimentación de cada individuo. Un estudio cerebral podrá determinar qué deficiencias lo hacen comportarse de tal o cual manera. Por ejemplo, quienes tienen deficiencias de litio tienen unos bajones tipo maníaco-depresiva, bipolaridad, ansiedad, depresión, etc. También si como carne, sabritas, refresco de cola y tengo tipo de sangre ARH negativo, es muy seguro que enfermaré de diabetes o cáncer. Más bien es positiva, sangre ARH positiva, o tendré sensaciones de 28 enfermedades psicosomáticas. Cada quien debe investigar qué mal le aqueja. Debe tener su propio archivo clínico para ayudar al profesionista para su recetario. Nunca debemos autorrecetarnos. Es importante acudir con neuroherbolarios, neuropsiquiatras, verdaderos neuropsicólogos, etc. Debemos tener mucho cuidado, pues casi todos se dicen neuros en esto o lo otro, pero son solo sinvergüenzas. Bien, en la cárcel y en AA conocí muchas vivencias de bajones y psicosis que, al leer el tema de la alcoholemia del Dr. Jelinek, entendí el comportamiento violento de muchos alcohólicos y drogadictos que habían cometido delitos de alto impacto.
Con el éxtasis te puedes suicidar al otro día de haberlo consumido, pues el bajón es de lo más terrible. Debido al tipo de bajón es el delito que se comete o el daño que se hace a uno mismo. Conócete a ti mismo. Es una frase que se encontraba a la entrada del templo de Delfos y que Platón lo citaba cada que había oportunidad. Además de conocerse los males físicos, se deben conocer los males espirituales o neurofisiológicos. El Puchas y varios de sus colaboradores, por ejemplo, son tipos muy enfermos y actúan libremente cometiendo delitos y robando a manos llenas. Son bebedores consuetudinarios y algunos consumidores de droga que los hace peores criminales.